Bienvenidos a Vestigios de Justicia, donde cada rastro cuenta una historia y cada historia merece ser escuchada. Hoy caminaremos entre las sombras del caso de Takanori Hoshijima, un hombre que decidió secuestrar a una joven para convertirla en su esclava sexual. No buscaba una relación ni amor, sino control absoluto. Quería una mujer encerrada, aislada, obligada a obedecerlo, a escucharlo y a satisfacer cada uno de sus deseos sin poder escapar. La raptó y la mantuvo cautiva, controlando cada uno de sus movimientos, limitando lo que podía decir o hacer, intentando borrar poco a poco su identidad para convertirla en lo que él había imaginado. Pero cuando la presión comenzó a cerrarse y sintió que el cerco policial se estrechaba, decidió quitarle la vida y profanar su cuerpo de la forma más horrible. El 9 de febrero del 2008, Takanori, un programador de 33 años, se mudó a un edificio en Tokio. Era invierno y la ciudad avanzaba entre luces de neón, trenes que atravesaban la noche y calles donde el bullicio convivía con un silencio contenido detrás de cada puerta. Cuando tenía apenas 1 año y 11 meses, sufrió una grave quemadura con agua hirviendo en la pierna. La herida sanó, pero dejó una cicatriz queloide que con el tiempo se transformó en un peso silencioso, una marca que afectó profundamente su autoestima y lo acompañó hasta la adultez, influyendo en su forma de vincularse con los demás hasta el punto de no haber tenido nunca una relación sentimental. Con el paso del tiempo, una pulsión sexual no resuelta comenzó a intensificarse en su interior. En la soledad de una ciudad inmensa como Tokio, donde el anonimato permite que incluso lo más oscuro permanezca oculto, ese deseo dejó de ser íntimo y se transformó en una idea profundamente distorsionada. No buscaba un vínculo afectivo ni una relación consensuada, sino la satisfacción a través del control absoluto sobre otro ser humano. Su fantasía no estaba ligada al encuentro, sino a la dominación, a someter, anular y moldear la voluntad de alguien hasta privarla de toda resistencia. Él vivía en el 9º piso, en el apartamento número 918. 3 semanas después de su mudanza, 2 hermanas llegaron al departamento 916. En apariencia, el edificio ofrecía seguridad, cámaras en la entrada, cerraduras automáticas, un entorno típico de la Tokio moderna, donde la vigilancia promete protección y rutina. Pero había un detalle inquietante. En ese piso solo residían ellos 3, las 2 jóvenes y Takanori. Detrás de las paredes silenciosas, en un lugar donde nadie parecía mirar demasiado al otro, comenzó a observarlas. Entre ambas eligió a la hermana menor, Rurika Toyo, de 23 años, quien trabajaba en una compañía de publicidad. Ella llevaba una vida común y, como tantas personas en Tokio, regresaba a casa confiada en que aquel edificio era un espacio seguro, pero sin saberlo había quedado atrapada en la mirada de alguien que ya no veía personas, sino oportunidades. El 18 de abril del 2008, alrededor de las 7:30 de la tarde, Rurika regresaba de su trabajo. Había sido un día más, uno de tantos, y nadie parecía anunciar lo que estaba por ocurrir. Al abrir la puerta de su departamento, Takanori se deslizó detrás de ella. En cuestión de segundos, la tranquilidad se quebró. Un golpe en la cabeza, la pérdida de control y el pasillo convertido en un trayecto de terror. Bajo amenaza con un cuchillo, fue arrastrada hasta el departamento 918. Ella apenas podía reaccionar, el miedo recorría su cuerpo paralizándola, mientras en su mente solo habitaba el deseo desesperado de que alguien la ayudara. Sin embargo, fue arrojada sobre un colchón inflable y tratada como un objeto. Para silenciarla, le cubrió la boca y ató sus muñecas y tobillos con cuerdas de vinilo. Así, en cuestión de segundos, su libertad quedó anulada. Aproximadamente 1 hora después, su hermana mayor regresó al departamento. Le sorprendió encontrarlo vacío, ya que Rurika le había enviado un correo electrónico al ingresar al edificio, avisándole que ya estaba en casa. Al acercarse a la puerta, unas manchas de sangre visibles en el marco detuvieron su respiración. El miedo se apoderó de ella de forma inmediata, comprendiendo sin necesidad de palabras que algo terrible había ocurrido. Dominada por el terror, llamó a la policía.
Los agentes llegaron con rapidez, alterando la calma del edificio y despertando la inquietud de los residentes. En medio de la confusión, uno de los oficiales tocó la puerta del departamento de Takanori. Le explicó la situación y preguntó si sabía algo. Él, visiblemente nervioso, negó cualquier conocimiento de lo sucedido. Durante un tiempo se creyó que Rurika había huido por sus propios medios, pero las cámaras de seguridad revelaron la verdad, ya que la habían captado entrando al edificio y nunca saliendo. Entre los agentes que acudieron al lugar se encontraba un investigador experimentado. Le bastó escuchar el testimonio de la hermana mayor y observar la conducta de Takanori para comprender que algo no encajaba. Mientras otros se centraban en la teoría de la huida, él comenzó a reconstruir mentalmente lo ocurrido. Paso a paso, con una precisión inquietante, entendió la secuencia: la espera, el ataque, el encierro. No era una suposición apresurada, sino la certeza que nace de haber visto el mal demasiadas veces. Esa misma presencia policial que para Rurika pudo haber significado una oportunidad de ser encontrada con vida, se convirtió en una amenaza para Takanori. Al sentirse observado, su máscara comenzó a debilitarse. El miedo y la desesperación lo empujaron a tomar la decisión más atroz: silenciar a Rurika para borrar toda prueba de su crimen. Aproximadamente a las 11 de la noche la apuñaló en el cuello mientras observaba cómo se deshablaba poco a poco. Minutos después trasladó el cuerpo al baño y comenzó a desmembrarlo utilizando un cuchillo de cocina y una sierra. Algunas partes fueron arrojadas al inodoro y otras depositadas en el refrigerador o dentro de una caja de cartón. Durante los 10 días siguientes se deshizo de los restos, arrojándolos gradualmente a la basura. Más tarde, los investigadores considerarían la posibilidad de que padeciera parafilias poco frecuentes, como la apotemnofilia o la acrotomofilia, vinculadas a la mutilación y al deseo sexual desviado. Rurika no nació siendo un caso. Antes de eso, fue una mujer con mañanas sencillas. Quizás el sonido suave de la alarma interrumpía el silencio de su habitación cuando el cielo apenas comenzaba a aclarar. Durante unos segundos permanecía inmóvil, abrazada a las sábanas tibias, con ese deseo universal de quedarse un poco más en un mundo donde nada duele. Afuera, la ciudad despertaba con discreción, como si no quisiera incomodar a nadie. Ella se incorporaba despacio, lavaba su rostro con agua fresca, observando en el espejo a alguien que en silencio trataba de sostenerse a sí misma. Peinaba su cabello con movimientos automáticos, ordenados, como si cada hebra alineada fuera una forma de mantener el caos lejos de su vida. Elegía su ropa con una emoción serena, buscando equilibrio antes que impacto. No aspiraba a la extravagancia, sino a la coherencia: tonos sobrios, telas nobles, cortes delicados que la acompañaban sin imponerse. Salía de su hogar con el café tibio en las manos, aferrándose a ese pequeño calor. La mañana de Tokio la envolvía con una luz dorada, filtrándose entre los edificios con una serenidad casi engañosa. Daba un sorbo mientras el vapor se disipaba en el aire fresco y por un instante todo parecía seguro. En el trabajo era responsable, aplicada y constante. Cumplía cada tarea con una mezcla de disciplina y esperanza, como si cada jornada fuera un paso más hacia ese lugar en el mundo que todavía estaba intentando descubrir. Sus tardes transcurrían entre pantallas encendidas, documentos ordenados y conversaciones breves que flotaban sin profundidad. No solo trabajaba para cumplir, sino para construirse. Al salir la noche ya había tomado la ciudad con su brillo. El cansancio del día reposaba en sus hombros, pero no la vencía. Antes de regresar a casa se detenía en una pequeña tienda iluminada con luz cálida. El sonido discreto de la puerta, el aroma dulce del pan recién horneado, la música baja acompañando el cansancio del día. Observaba el mostrador unos segundos buscando algo pequeño para compartir. Elegía con cuidado, imaginando la mesa sencilla de la cena, la conversación tranquila con su hermana, el gesto cotidiano de dividir un postre en 2 platos. Antes de dormir se cambiaba con calma y permitía que el agua tibia deshiciera el cansancio del día.
La luz se volvía más tenue y la ciudad quedaba apenas como un murmullo lejano tras la ventana. Acomodaba las sábanas con cuidado, se recostaba en silencio y cerraba los ojos con la tranquila certeza de que, al amanecer, todo volvería a empezar igual, pero no fue así. El nuevo día que creyó seguro no llegó, porque aquella noche, al regresar del trabajo, cuando apenas estaba a unos pasos de su hogar, su vida fue arrebatada con una violencia que rompió para siempre la delicada normalidad que la sostenía. Al día siguiente, los oficiales comenzaron a recabar los datos de todos los residentes del edificio. Cuando llegó el turno de Takanori, su actitud resultó altamente llamativa, mostrándose ofendido y desafiante. Con una frialdad perturbadora, llegó incluso a sugerir que revisaran el interior de una caja de cartón que se encontraba en su departamento, si es que tanto desconfiaban de él. Los oficiales no lo hicieron, ya que en ese momento aún creían que Rurika podía estar retenida con vida en algún lugar. Nadie imaginó que su cuerpo hubiera sido fragmentado y abandonado en silencio dentro de una caja olvidada en un rincón. También se tomaron las huellas dactilares, pero Takanori había destruido deliberadamente la piel de sus dedos utilizando sustancias químicas, borrando cualquier rastro de identidad. En una ocasión, los medios de comunicación acudieron al edificio. Entre cámaras y micrófonos, él se acercó voluntariamente a los reporteros. Con una ligereza perturbadora, incluso entre risas, comentó que la policía sospechaba de él. Para quienes lo observaban, parecía un vecino más, pero para los investigadores aquella actitud no hizo más que reforzar sus dudas. Los oficiales no lograban apartarlo de sus mentes, así que un mes después decidieron volver a tomarle las huellas dactilares. Para entonces la piel de sus dedos había comenzado a regenerarse y coincidían perfectamente con las encontradas en el departamento de Rurika y su hermana. Él fue arrestado por allanamiento de morada, pero al registrar su vivienda la verdad comenzó a emerger con una crudeza imposible de ignorar. Se hallaron vestigios humanos en las tuberías, manchas de sangre en el baño y en la habitación, todas compatibles con el ADN de Rurika. Entre los objetos encontrados estaban su billetera y licencia de conducir cortadas y ocultas. El 13 de junio del 2008, Takanori fue detenido nuevamente, esta vez bajo sospecha de dañar y abandonar un cadáver, y el 25 de junio del 2008 finalmente fue arrestado por asesinato. Hablemos de su historia personal. Nació el 5 de enero de 1975 en la ciudad de Okayama. Provenía de una familia estructurada. Su abuelo había sido político, su padre trabajaba como contador y él era el mayor de 4 hermanos. Durante la escuela primaria comenzó a desarrollar un profundo complejo en torno a las cicatrices que llevaba desde la infancia. Cuando pidió ayuda, su padre reaccionó con dureza, obligándolo a usar pantalones cortos, convencido de que la exposición forzada lo ayudaría a aceptarse. Pero para el niño aquello no fue contención, sino abandono. Con el tiempo sufrió intimidación por parte de otros compañeros. La humillación cotidiana, sumada a la sensación de no haber sido protegido, fue transformándose en resentimiento, derivando en un odio profundo hacia sus propios padres al punto de fantasear con quitarles la vida. En su segundo año de secundaria se sometió a una cirugía para eliminar las cicatrices. Sus maestros y compañeros acudieron a visitarlo al hospital. Su madre, visiblemente agradecida, expresó que por fin sentía que su hijo no estaba solo. Sin embargo, para entonces el daño emocional ya se había arraigado. Estudió informática y consiguió trabajo en una tienda de videojuegos vinculada a Sega. Poco después se mudó a Tokio buscando distancia física y emocional de su familia. Tras 4 años renunció a ese empleo y obtuvo un nuevo puesto como desarrollador. La primera audiencia se celebró el 13 de enero del 2009 en el Tribunal del Distrito de Tokio. Ese día Takanori admitió los cargos en su contra. Como parte de las pruebas, la fiscalía presentó decenas de restos pertenecientes a Rurika. En una audiencia posterior realizada el 26 de enero del 2009, los fiscales solicitaron la pena capital.
La defensa, en cambio, pidió que se evitara, alegando que no tenía antecedentes penales, que había confesado, que había pedido perdón y que arrastraba un trauma relacionado con sus cicatrices. El 18 de febrero del 2009, el Tribunal del Distrito de Tokio dictó cadena perpetua. Días después, el 25 de febrero del 2009, la Fiscalía presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Tokio, objetando la condena por considerarla insuficiente frente a la magnitud del crimen. El 11 de junio del 2009 se llevó a cabo una nueva audiencia. Los fiscales insistieron en la pena capital, señalando que el caso no tenía precedentes por el nivel de crueldad y deshumanización. La defensa respondió que, en comparación con otros crímenes, la pena solicitada no era proporcional. Finalmente, el 10 de septiembre del 2009 se dictó una nueva sentencia, siendo la misma pena capital. Actualmente, Takanori permanece recluido en una prisión de la prefectura de Chiba. Con el paso de los años circularon rumores sobre su posible suicidio, alimentados por otros casos ocurridos dentro del sistema penitenciario en julio del 2010 y junio del 2015. Sin embargo, él no fue uno de esos reclusos. Su vida continúa, privada de libertad, bajo el peso de sus propios actos. Que la justicia no olvide, que la memoria no se apague y que el nombre de Rurika permanezca vivo más allá del horror que intentó borrarla. Bajo la mirada eterna de la luna, ninguna verdad se oculta para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia y espero verte en la próxima.